Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y esta vez estoy bastante contento, mucho más de lo normal, porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez yo, el osito bonito verdecito, Electric Man, Joaquín X, el Mike y algún que otro personaje, quién sabe, vamos a opinar del tercer disco solista de Jorge González, si no contamos su proyecto de Gonzalo Martínez, el cual sería el disco Mi Destino, Confesiones de una Estrella de Rock del año 1999. Bueno, como ustedes saben, Jorge González es mi artista favorito de mi país, Chile, con bastante diferencia. Los Prisioneros son mi banda favorita chilena también. Y voy a empezar a opinar de algunos discos solistas de Jorge González. Posiblemente opine de la mayoría porque no son tantos. Y bueno, en la conclusión voy a comentarles un poco más de qué pienso de la carrera solista de Jorge González, porque sí he opinado de discos de Jorge González solista, pero hace tiempo no hago videos de Jorge solista. Sin embargo, comúnmente sí hago videos de Los Prisioneros. Este es uno de los discos más aclamados de la carrera de Jorge González, sobre todo por su público, y lo entiendo perfectamente. Y vamos a opinar de las 11 canciones del disco, y el que va a opinar de la primera canción es Electric Man. Gracias, Super Chino. Buenas, super rockeros del cómic y chiquillas bonitas. Una voz con efecto y un beat de batería con una exquisita línea de bajo arranca Mi Destino, Confesiones de una Estrella de Rock con la canción Me Pagan por Rebelde. La voz de Jorge aparece rápidamente para presentarnos la pegajosa melodía vocal, así como la rockera guitarra eléctrica. Inmediatamente nos damos cuenta que la mayor virtud que tendrá este álbum es la producción. Porque esta canción es una canción buena. No me parece increíble en cuanto a composición en sí, pero es una canción muy divertida, que me recuerda a ese estilo de canciones divertidas de Jorge como Sudamerican Rockers. No digo que se parezca, pero siento que tiene una intención similar, como de autocrítica y a la vez como de parodia prisionera sudaca, por así decirlo, que era tan icónica de Los Prisioneros y del estilo de composición de Jorge González. Pero como digo, la composición en sí me parece bastante piola, pero yo creo que sin duda alguna lo que la eleva y la vuelve un temazo increíble es la alucinante producción que tiene, los constantes juegos de estéreo, así como interactúan los instrumentos y fluye la música. Eso es espectacular. De verdad que Jorge la hizo 1000 de 10 en cuanto a producción, porque por cierto, sí, él produjo este disco y lo produjo nada más y nada menos que en la casa de su mamita, como dice en los créditos del disco y como él mismo lo ha dicho en algunas entrevistas. Entonces, la verdad es que tiene bastante mérito porque es uno de los discos mejor producidos de la carrera de Jorge González y lo produjo él solo en la casa de su mamá. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero bueno. De verdad que escuchar Me Pagan por Rebelde con audífonos es una experiencia eléctricamente bacán. Me gustan sobre todo los sonidos que vimos específicamente a los 2 minutos con 15 segundos, a los 2 minutos con 20 segundos, a los 2 minutos con 34 segundos, a los 2 minutos con 56 segundos y la inteligente referencia a Let's Spend the Night Together de los Rolling Stones a los 3 minutos con 12 segundos. Sin duda alguna es una de mis canciones favoritas, no solo de este disco, sino también de Jorge González en general. Y sin duda alguna es una de las que más disfruto, y es una excelente y eléctrica forma de empezar el álbum con un poquito de humor. Mi corazón se conforma con lo que mi mente vaya a recordar. Y es que la vida no es tan sencilla desde que no estás. Naufraga en algún lugar.
Muchas gracias, Electric. Y debo decir también que me gusta mucho cómo se escucha el sonido que arranca los primeros 30 segundos de Endivia. Uff, amigas y super rockeros del cómic. Además de ser una de mis canciones preferidas, también la considero una de las mejores de este disco, porque la verdad es que tiene una de las mejores melodías vocales del álbum y se defiende muy bien como composición propia. No me parece así una composición sublime ni nada, pero está buena, tiene muy buena melodía, la verdad. Y tal como ocurre con todas las canciones de este disco, la producción potencia y eleva la canción. Y eso lo digo en un término completamente positivo. Sin duda alguna la producción eleva la canción y también la instrumentación, la cual es tan electrónica y rockera al mismo tiempo, que es algo que me gusta mucho de este disco en concreto, que se van a fijar que en las opiniones a las canciones que demos, se van a fijar que mencionamos que hay muchas canciones que suenan muy rockeras y al mismo tiempo muy electrónicas, y eso es al mismo tiempo, es como que Jorge logra un equilibrio muy peculiar en este disco que no logra en otros. Y debo decir también que es alucinante cómo entra el bajo en el minuto con 17 segundos y cómo esa línea fluye durante toda la canción, es increíble. Jorge González no necesariamente es uno de los mejores bajistas del rock chileno, quizás si lo comparamos con Titae o con Mario Mutis, por ejemplo, pero a mí me encanta Jorge como bajista. O sea, solo es cuestión de escuchar cómo Jorge toca el bajo en todo el disco de La Voz de los 80. Y con eso me basta para que Jorge sea uno de mis bajistas favoritos personalmente. Eh, También, además de eso, me gusta el trance que vimos a los 3 minutos con 12 segundos y el espectacular solazo que entra a los 3 minutos con 19 segundos con una guitarra eléctrica espectacular que se escucha exquisita. Es increíble el sonido que Jorge le saca a esa guitarra en ese increíble solazo de Endivia. Sin duda, una de las canciones que más disfruto del disco. Sin embargo, mi canción favorita del álbum es quizás la más sencilla de todas, pero que es mi favorita justamente por eso. Porque es sencilla pero muy efectiva. Y mientras más la escucho, más me gusta. Y esa es sin duda alguna El viejo que bailaba el nuevo estilo de baile. Tan, tararán, tan, 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 tararán. Uf, amigas y sus rockeros del cómic, temazo increíble, en la cual además de tener un exquisito riff de armónica y guitarra eléctrica, que ese riff de guitarra eléctrica me resulta muy similar al de un nuevo estilo de baile de emociones clandestinas, que claramente es una referencia explícita a esta icónica banda de la ciudad de Concepción, en donde han surgido bastantes bandas importantes para el rock chileno como Emociones Clandestinas, Machuca, por el lado punky, o por supuesto los Bunkers y los Tres. Claro, la letra es una referencia a la canción, un nuevo estilo de baile de Emociones Clandestinas, un temazo increíble, una de las mejores canciones del rock chileno de todos los tiempos, particularmente de los 80 y una de mis canciones favoritas del rock chileno en general. Y además de ser una referencia en la letra, también es una referencia musical, siento yo, porque siento que tiene una onda relativamente similar. El tema destaca por la colaboración de Jorge González con nada más y nada menos que el gran Álvaro Enríquez, que como saben en el canal de Super Chino somos muy fans, tanto de La Ley como también de Los Tres, y somos muy fans de Álvaro Enríquez. Y bueno, esta me parece una colaboración soñada, sin duda alguna. Si ustedes me lo preguntan a mí, para mí esta es la mejor colaboración de la historia del rock chileno, pero con diferencia, o sea, no se me ocurre una colaboración de rock chileno mejor que esta. Quizás una que esté muy cerca para mí sea la de los Jaivas en 2003 más o menos con los Bunkers, cuando los Bunkers estaban en su época de la culpa y coverearon Pregón para Iluminarse y Canción del Sur, que como que quedó increíble eso, pero eso fue en un concierto en la época de la culpa, que si ustedes son fans del rock chileno como yo, sabrán que el tercer disco de los Bunkers, La Culpa, es el más folclórico de ellos, es el que tiene más referencias sonoras y letrísticas a la nueva canción chilena, Aquila Payuna, Violeta Parra, etc.
y también un poco del sonido de los Jaivas, que para mí los Jaivas están lejos de todos ellos en todo caso. Para mí son otra bola cósmica muy superior, con todo respeto, pero claro, entonces esta época de los bunkers calza muy bien con el estilo de rock progresivo clásico de los Jaivas y sus referencias en su música andina. Y esa yo creo que es otra colaboración increíble que se me ocurre en el rock chileno, pero para mí la mejor colaboración del rock chileno es esta, la del viejo que bailaba un nuevo estilo de baile, en mi opinión. Eh, y la verdad es que me gusta mucho la melodía vocal. Me encanta el tremendo detalle de que la cante Jorge y Álvaro al unísono, porque destaca mucho las entonaciones finales de Álvaro al final de cada verso. Se nota mucho que es Álvaro Enríquez, y si tú a alguien que le gusten los tres no le dices que en esta canción está Álvaro Enríquez, claramente se va a dar cuenta que sí está Álvaro Enríquez. Eso me gusta mucho, que se nota mucho la presencia de Álvaro en este tema, porque podría parecer tonto que, claro, colaboran, y podría parecer tonto que no destaque Álvaro Enríquez, porque obviamente tiene que destacar Álvaro Enríquez porque es el invitado de la canción, pero créanme que he escuchado muchas canciones, ya no hablo del rock chileno, sino de la historia de la música, que dicen que incluye un colaborador, y no pasa nada. Y ni te das cuenta que estaba, o sea, me ha pasado mucho eso. Confirmo, Super Chino, es totalmente verdad. Por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo con una banda que a ti te gusta mucho, que es Linkin Park. ¿Te acordáis que hay una instrumental en ese disco en donde supuestamente colabora Tom Morello? Y no pasa nada, hermano, así ni se nota su presencia. Tenéis razón, Joaquín. Muy buen ejemplo. Sí, pues en el disco de Hunting Party de Linkin Park, que es uno de mis favoritos y en mi opinión es el disco más infravalorado de Linkin Park con diferencia. En este disco hay un instrumental que se llama Drawbar, que es el 10º tema. Y está como invitado Tom Morello y ni se nota su presencia. No sé qué aportó Tom Morello, porque es un instrumental de piano que está bien, es bastante interesante. Pero Tom Morello no hace lo suyo en esa canción. O sea, no es un tema muy Tom Morello, por así decirlo. Es verdad, Super Chino, porque si dice que colabora Tom Morello, bueno, no esperaría que le metería su guitarra así, con esos sonidos raros que hacen Rise Against the Machine o en Audioslave. Pero hermano, no pasa nada con ese instrumental, de verdad. Si tú no me decís que Tom Morello colaboró en esa canción, ni cuenta me doy que estaba. Cierto, Electric, tal cual. Entonces, por lo mismo, es un punto positivo que en esta colaboración entre Jorge González y Álvaro Enríquez este último destaque. Es muy importante y no siempre ocurre, entonces por eso lo destaco como un punto positivo, aunque yo creo que en toda colaboración de un artista grande con otro artista grande debería destacar el artista invitado o ambos al mismo nivel. Pero bueno, de todas formas, me gusta mucho esta colaboración, como les digo. Y claro, me gusta que se note la presencia vocal de Álvaro Enríquez. Y la verdad es que la letra es lo máximo. Me encanta la letra, me parece muy buena letra. Y así como también me encanta la línea de bajo y el preciso solazo de teclado, que escuchamos al minuto con 28 segundos, el cual es muy sesentero. Yo creo que sin duda alguna ese solazo de teclado debe haberlo hecho Álvaro, sin duda. No me imagino a Jorge haciendo ese solo, aunque en volar lo hizo él, pero yo creo que lo hizo Álvaro porque es más su onda de los 60, porque es un solo de teclado muy estilo Ray Manzarek de los Doors, la verdad, es muy sesentero. Y también me gusta mucho la entrada de la batería a los 10 minutos, a los 10 segundos, perdón, a los 10 minutos. A los 10 segundos, la cual es demoledora. O sea, entra la batería y la canción sube de 0 a 1000. Y me alucina el extraño sonido de los 2 minutos con 38 segundos que finaliza esta sencilla pero épica colaboración. Y otra candidata para ser la mejor del álbum es curiosamente un cover. Pero es sin duda el mejor cover que Jorge González hizo en su carrera, en mi opinión, y posiblemente el mejor cover que se ha hecho en la historia de la música, yo creo que sin ningún problema, aunque obviamente es debatible porque hay muchos grandes covers en la historia de la música chilena, pero para mí perfectamente ese puesto podría ocuparlo Necesito Poder Respirar,
en la cual la original es de Albert Hammond. Y me encanta el detalle de que empiece con una respiración cortada para luego oír a un solitario Jorge con guitarras eléctricas. La entrada de la batería a los 45 segundos es brutal. De verdad que las entradas de batería de Jorge González en este disco te dejan sin aliento. Y la dinámica con el bajo, las acertadas guitarras guau, 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 es increíble, que destaca mucho en las estrofas sobre todo. Y me encanta cómo después entra una guitarra grunge directamente en el minuto con 17 segundos y cómo a los 2 minutos con 4 segundos se produce un momento muy épico para a los 3 minutos con 17 segundos volverse un tema espacial. Por la guitarra que suena con sonidos hasta incluso medios shoegaze, me atrevería a decir. O sea, es espectacular, es increíble. Porque si ustedes se dan cuenta, una simple balada como Necesito Poder Respirar, que bueno, es una gran canción la original de por sí, Jorge González la hace en varios estilos en una sola canción. No sé si me explico, o sea, mete más de un sonido de guitarra eléctrica, mete el guagua, mete ese sonido espacial del final, esa guitarra grunge que entra en los estribillos, y esas guitarras arpegiadas en las estrofas que son más intimistas. Hace todo eso en 4 minutos. Es increíble, o sea, es espectacular. O sea, esta canción a nivel como guitarrístico es una obra de arte lo que hizo Jorge González. Y yo creo que potenció la canción, la cual de por sí es muy buena. Y claramente también tiene mucha influencia de Creep, de Radiohead. Porque a Jorge también le gusta mucho Creep, pero Necesito Poder Respirar es una canción que a él le gusta desde que era chico. Y Creep es un tema noventero, entonces cuando Creep se lanzó en el 93 en el Pablo Honey, Jorge González ya tenía 29, 30 años, ya era adulto. Pero igual le gustó Creep y se nota que también hay influencia de Creep a nivel sonoro en Necesito Poder Respirar. ¿Y por qué hago la comparación con Creep? Porque Jorge González siempre dijo que en Creep es un choreo de Necesito Poder Respirar. Como que Necesito Poder Respirar es la original y Creep le copió. En su opinión, que yo creo que de más que es verdad, porque los temas se parecen bastante, pero sea como sea, hay como influencia sonora de Creep en este cover, entonces es increíble. Y yo creo que si uno es fan de Jorge González, como en mi caso, y si sabes un poco de su vida y de su recorrido, su trayectoria y su carrera musical, y analizas este momento musical en concreto de su carrera, te das cuenta de lo importante que es esta canción para Jorge. No voy a extenderme mucho en esto porque el video sería muy largo, pero Jorge necesitaba respirar, claramente, y lo digo en un sentido general. O sea, por eso estos últimos años, si bien ha tenido su ACV y fue muy difícil en un inicio, obviamente, porque es una enfermedad muy dura, eh, es como que él necesitaba poder respirar y descansar porque los medios, la prensa, los propios fans, la gente que lo odiaba y también la que lo amaba, nunca lo dejaban tranquilo. Jorge nunca estaba tranquilo. Si tú te ponías a analizar la vida de Jorge González, tanto a nivel personal como a nivel de famoso, nunca lo dejaron tranquilo. Siempre lo andaban molestando de alguna u otra manera, lo andaban criticando, andaban pendiente de él. Por ejemplo, en los 90 él medio que se volvió un poco ermitaño a mediados de la década, después del Futuro se fue, y la prensa inventaba cosas de él como que había muerto. De hecho, poco antes de la publicación de Mi Destino, ocurrió eso, de que habían inventado que Jorge González había muerto de sobredosis y era mentira, era una calumnia, y es una noticia que se difundió en Chile en ese tiempo, según sé, porque yo no estaba vivo en esa época, todavía no nacía, pero pasan ese tipo de cosas y la prensa cuando volvía a hablar de Jorge González era mayormente para criticarlo o para sentenciarle su pasado prisionero, de que con los prisioneros fue su prime y que ya que es de Jorge González ahora nadie sabe, o que estaba en decadencia, etcétera. Entonces, Jorge González necesitaba poder respirar y por eso este cover es tan importante para él. O sea, yo conozco la original de Albert Hammond, pero esta canción perfectamente pudo haber sido de Jorge en cuanto a su escritura, sin ningún problema. Entonces es bacán cuando un artista se apodera en un sentido positivo de una canción que no es suya
y la vuelve suya, con sus propias experiencias, vivencias y pensamientos. Yo creo que eso es lo que Jorge González hizo con Necesito Poder Respirar, a su vez siendo un cover tremendamente respetuoso a la canción original de Albert Hammond. Así que una canción espectacular. Si ustedes me preguntan a mí, perfectamente puede ser la mejor canción del disco, y yo creo que sin duda alguna es la más épica del álbum, sin ningún tipo de duda. La puerta cerrándose nos da el pase para escuchar una de las canciones más divertidas del disco. Volviendo a la crítica social y política de los viejos temas de Los Prisioneros, con Allende vive y yo sé dónde, la cual es una de las más rockeras, pesadas y guitarreras canciones que Jorge González compuso en su carrera, a pesar de tener notables programaciones y una aura electrónica sello Jorge González. El solazo a los 2 minutos con 45 segundos es alucinante. Allende Vive tiene una batería demoledora y una melodía vocal muy cantable y pegajosa, la cual es tan buena que incluso es silbable, y con un estribillo que te restriega la frase en la cara al más puro estilo de Sexo. Aquí destacan frases como no es un país, Chile es un fundo, y tiene un falso final y vuelve más electrónica y rockera que nunca con ese alucinante solazo de guitarra. Y uno de mis temas favoritos del disco es sin duda alguna Pedir Perdón, la cual me parece muy divertida. Es un tema justamente bastante chistoso y dura 6 minutos y destaca por ese exquisito bajo, esa deliciosa guitarra eléctrica y alucinante producción y juego de estéreo que ofrece no solo esta canción sino todo el álbum. Me gusta mucho la voz de Jorge, ya que hace esa voz humorística que hacía de vez en cuando en canciones como Mal de Parkinson o las canciones humorísticas que hacían con Claudio Miguel en los viejos buenos tiempos de Los Prisioneros, o cuando se ponían seudónimos y todo eso. Y esta canción tiene una onda muy Los Toreros Muertos, de hecho, que ellos eran amigos de Los Prisioneros, contó Jorge González en recientes entrevistas. Entonces, claramente este tema va por ahí. Es un tema bastante chistoso que, claro, podría ser simplemente una humorada, pero a nivel instrumental es exquisito. Y como este disco tiene una producción alucinante, entonces escuchar este tema con audífonos es la raja. Y es muy bien porque Jorge González vuelve a una canción que pudo haber sido una canción humorística más de su catálogo, que perfectamente pudo haber quedado descartada como un lado B o algo así, o un tema inédito de los tantos que Jorge hizo en su vida y carrera musical, pero está incluida en este disco y se le adhiere toda esa instrumentación exquisita y producción de primer nivel que tiene el disco. Entonces yo creo que eso potencia más la canción y la hace más entretenida de escuchar también. De verdad, escuchen este tema con audífonos. Es la raja. Hola super rockeros del cómic y amigas de YouTube, me presento, soy el osito bonito verdecito, yo soy un caballero y sí me presento, no como el irrespetuoso de Joaquín X, pero bueno, vengo a opinar de la séptima canción del disco, la cual me gusta mucho que tiene el detalle de que empieza con Pet Sounds. ¿Entendieron la referencia? ¿Cómo? ¿Por qué Pet Sounds? ¿Qué tiene que ver Pet Sounds con carita de gato? Ay, Joaquín, es bastante obvio, ¿no? Es porque la canción Carita de Gato empieza con sonidos de animales, o mejor dicho, sonidos de mascotas. Pet Sounds, básicamente. ¿Nadie cachao? Qué tontito, Joaquín. No me llaméis tontito, Chetumare, que saco la manopla y y saco la pistola de la cagada con Chetumare. Wow, chiquillos, relájense, porfa, no se pongan a pelear. Tranquilo, Joaquín. Por favor, estemos en paz y armonía. Recordemos que en el canal de Super Chino siempre buscamos ser lo más pacíficos posibles. Nos gusta el amor y la paz dentro de lo que se puede. Y mejor cantemos juntos. Will it be nice? We'd be way older. To wait so long. Me he relajado, Superchino. Estoy más calmado. Muchas gracias. Es que, ¿quién no se puede relajar y calmar el corazón con Will It Be Nice? ¿Sí o no? Cierto, Joaquín, jajaja. Ja, ja. Pero bueno, continuando con mi opinión de Carita de Gato, claro,
Carita de Gato empieza con sonidos de mascotas y justo después oímos a Jorge cantando una de las melodías vocales más hermosas que nos presentó en toda su carrera. Es una melodía que parece casi de cuna. La letra es muy tierna, así como las guitarras eléctricas muy dulces. Salvando las distancias, podríamos considerar a Carita de Gato como la Me Arrendé de Jorge González. Me Arrendé, la canción del disco Fome de los Tres. Yo pienso que podría ser como su equivalente. También destaco cómo a los 3 minutos con 55 segundos destaca ese hermoso arreglo de guitarra eléctrica, el cual es tan sutil. Una batería pesada, sensual bajo y atmosférica guitarra forman parte de la extraña, oscura, sexual y voladita Blanca Blanca, la cual es una de las canciones más interesantes del disco y es mi favorita por ser la más voladita. ¡Oh, wow! Eléctricamente bacán. Animal que nadie sabe qué es. No sé si te diste cuenta, pero rimaste sin querer. Sin duda alguna la banda El Chino te pegamos los raperos que somos. ¿Sí o no, chiquillos? Jojojo, es cierto, Electric. Y me gusta cómo el bajo se conecta magistralmente con Corre como el agua, la cual es quizás la canción más folclórica de este disco. Y entra dentro de esa categoría de canciones entre comillas folclóricas de Jorge González, que hizo un par de ellas, sobre todo en el disco El futuro se fue.